Llega Taxi E, historias sobre ruedas. Súbete con nosotros y recorre las calles como nunca antes. Arreglar nuestra escuela. Escuela. Nosotros seguimos saltando. Ya, dejarte el Maraná. Eri, cái mấy con, cái mấy cô già con. Y mate este país. Ah. Của tu país en el vari veían ta to một thấy tì ra bẩn núi. Uy, país carbone. Bisboy. Ana có Lisboa. hiểu được mẹ pen đấy. Ya. Kira may payet no intaw he mo ay te Ini kiri yung itman nila Tahiti. Wahiri o ito o hatu. tatu pay na tatu anki. Maguro con halera. Ang katapat ko yung Ya, ikon pero hare. he haere yo tahu porque justo aquí viste tengata koko. Mo amo tahu arina. Tano iyo kay aro kon hare kitiang. Bueno, Ne no. ni no. Ko dia tapat ko te hoeng ha. Hui ta me ni pues tatu tengata pai. Yo quiero te fiesta no pa he tapati. Hedori que te eruanga. Oteo. O aere tunga Tunga tapat yo te na to. Ko pau tiang. Di, gusto en haberte recibido en mi programa. Voy a personalizar esto, Ah. ¿ya? Y decirte que tú eres un gran invitado para mí. Gran invitado por tu capacidad, no solamente en la capacidad folclórica, sino que la capacidad, yo lo diría de este modo, de representatividad como embajador de la cultura, pero de Rapa Nui sobre Rapa todas Nui. las cosas. Y, Maduro. bueno, vamos a hacer la vuelta más corta para llegar más largo a tu casa. ¿Qué te ha parecido la isla en este último periodo? Desde aquellos tiempos antaños en que éramos muy chicos y la verdad es que nos caracterizaba la humildad, para no decir bebé, porque es Ya, mentira, ya. es bebé. Humildad. Humildad. ¿Qué podrías mensajear o aconsejar a nuestra sociedad actual? Bueno, lo que yo puedo rescatar de ese tiempo es la bondad de la gente, la humildad de la gente, el respeto de las personas en aquellos tiempos. Había un respeto con los adultos mayores, un respeto con los papás, las mamás. Había muchas de esas cosas en ese tiempo. No es como hoy en día. Esas cosas faltan hoy en día. Son pequeñas cosas, pero que te destacan mucho cuando tú ocupas, esto es lo que te digo, el respeto, la humildad, que se ha ido perdiendo con el transcurrir del tiempo, con el avance es bueno, ¿Mm? pero también hay que ser controlado. Claro. Porque si tú sigues nomás el avance, te das fuerte, estás lleno de basura atrás, lo que está pasando hoy en día Está acá. pasando hoy en día. Hoy en día en La Paz está pasando eso, entonces vive en el momento la gente hoy en día. Ya, yo creo que contar de la época de antigua, no, que en esa época era difícil. Toda No, época sí. es difícil. Hoy en día hay muchas cosas prácticas que hay acá, pero ¿qué hace la gente? Como ya está todas las cosas en la mano, eso se llama vía fácil. Sí. Y la vía fácil no es bueno. El tiempo de hoy día, hay muchos jóvenes que yo veo que imagínate si no saben ni prender fuego, no saben ni cocinar. Si la mamá no cocina, se quedan esperando o fácil, piden plata y se van a los restaurantes. Sí, es verdad. Eso no es vida. Tú estuviste en el hogar, en nuestro tiempo. Primer hogar 1978. 78. Tú entraste. ¿Por qué crees tú que se decidió que tú entraras? Porque justamente en ese tiempo falleció mi papá, 1977. Entonces mi mamá trabajaba, los hermanos cada uno por su cuenta, porque ya estaban Eran todos mayores. grandes, casados, y éramos con el ACA los más pequeños. Entonces se optó en ese tiempo
porque los papás y las mamás necesitaban trabajar. Y doy gracias al hogar, siempre lo he dado gracias hasta hoy día. Para mí fue espectacular haber estado en el hogar, aprendí muchas cosas en el hogar. ¿Cómo cuáles? Disciplina, respeto. O sea, ya tenía respeto en la casa, Eso mismo. pero se reafirmó con el hogar. Y me acuerdo de varios tíos en esos tiempos que me aconsejaba, decía, Lin, tú tienes que ser capaz de trabajar en la vida es así. En esos tiempos es loco, pero en ese tiempo te decían, la vida es difícil y uno tiene que aprender todas las cosas desde ahora para afrontar la vida. Eso es lo que rescato de mi tiempo. Dentro de nuestro programa hay un espacio que es de música. ¿Qué música te trae buenos recuerdos o que signifique para ti un mensaje favorable? Carebané. Carebané. Por ahí lo vamos a empezar a escuchar. Hasta me emocioné. ¡Oh, qué lindo! Bueno, vas a tener que contarnos la historia del Carebané, Claro. porque realmente... Y lo vamos a tener que cantar. Carebané, no. Esta canción... Digo, mira, escucha nomás. Cántala. ¿Qué recuerdos te Ay, trae? luna. Me traspaso a los años 80, a los años 78, 77, cuando los caminos acá eran de tierra. Había más hoyos No, en esos tiempos era bonito porque los gringos estuvieron acá y tenían un sistema con la motoniveladora, era de tierra, entonces tenían una forma de emparejar el camino con la motoniveladora que quedaba redondo así. ¿Y eso para qué? Para que el agua no se queda estancado. Entonces el agua sigue para los costados. Y a eso es una. Lo otro, allá en el camino principal a Tamutequena, hoy en día frente al Álvarez, cuando había lluvia había una piscina gigante. Sí. Y ahí, yo creo que tú ya pasaste también por ahí. A bañarnos. Donde hacíamos barco con Tuque New Ya. y competíamos ahí. Nos bañamos ahí adentro de ese barro y todo, y después nos sacaban la cresta porque llegábamos todos sucios a la casa. La ropa está... Hoy está todo café la ropa, bonito. ¿Pero eso te traslada a esta canción? Mucho. Hay muchas historias. Por ejemplo, el mismo que está cantando acá fue mi gran maestro también, Kio Teao. Me acuerdo de mi hermano Marco con este tema también. Me acuerdo de Padrino Papa Kiko. Sí. Me acuerdo de Rubén Ito, de Jorge Tepano, de la Mamarari, todos estos actores de esos tiempos. Me acuerdo del coro Piri cuando íbamos a la iglesia. Ay, sí. Cachi. Sofi, cuando tú te vas de acá, estás en otro mundo, en otro país, y te tocan esta canción, aunque te ponen el tesoro del mundo, a ti nunca se te olvida esta pequeña islita. Yo cuando estuve 2 años en Tahití, iba bajando el sol, yo ponía este tema y me ponía a llorar. ¿Solito ahí Sí. en tu espacio? Sí, ahí mirando el sol cuando bajaba, me ponía a llorar ahí. Pero si Tahití tiene una riqueza. Sí, yo sé, estoy de acuerdo, pero no hay la libertad de Rapa Nui. Tahití es bonito todo, pero no hay la libertad. Tú en Rapa Nui, tú puedes ir a bucear, a pescar gratuitamente. Tu vida es libre. Allá en Tahití es automático la cuestión. Tú eres máquina. Tienes que trabajar todo el día, trabajar. Aquí, si yo quiero, no trabajo hoy día. En el caso mío, puedo darme el lujo de irme a Anaquena. Pero tú sabes que no me doy siempre el lujo porque siempre estoy con algo. Claro. Pero aquí te voy a dar tú tienes la libertad en Rapa Nui. Libertad que en otros lugares realmente no encuentro. No hay libertad en otros lugares. Pero lo único que echo de menos acá es que todas las calles están con hoyos. Pero acuérdate de los años 70 y Sí, pero por eso digo. había menos autos. Había menos autos. Los autos de esos tiempos eran contados con los dedos. Y dice que te llevaban. Un auto pasaba como cada 6 horas para llegar a Anaquena, pasaba un auto. Puta. O sea, nosotros nos íbamos en caballo o caminando a Anaquena. Caminando a Anaquena.
En esos tiempos, eran otros tiempos. Mira, están arreglando las calles. Esto lo hizo la naturaleza, dicen, que levantó los adocretos. Ah, ¿No será que no está en mantención las calles? no, yo creo que ya es tiempo de cambiar todas estas calles, Sí. porque están en mal estado. Hemos pasado muchos años, mira cómo se ven las calles, mal. Y no puede ser porque también puede producir accidentes. Sí, no. Accidentes. Hay muchas personas que se han torcido los No, se pies han caído puro y caminar, puro caminar. Culpa de la calle, no es un Oye, problema del auto. Aquí está centrado Oye, el cari-cari ballet oye, me cultural. enfermo todos los días con este camino. Quiero que este camino Lo podamos. se repare porque es la cara de nuestra isla. Para los turistas, cada turista que vienen para acá ve eso y es terrible. Entonces, ojalá... No es nada que si de repente hacen otro arreglo, desarman la calle. Oh, No, aquí no hay que hacer arreglos, aquí hay que sacar todo eso Todo. y construirlo desde cero, pero un buen camino. ¿y de dónde nació el Ao Tupuna? Bueno, ahora- Conozco el Maranui, conozco Sí, el Cari-Cari. Cari-Cari. Pero hoy día hay un Ao Tupuna que es una cosa, un pie mucho más alto. Sí, Es tan grande que lo saben internacionalmente. bueno, Ao Tupuna, gracias a mi señora Maima Chinchillén, Tubira, Ya. sí, ella me apoya, es mi gran apoyo en todos estos temas que estamos hoy día. Somos uno para, ¿cómo se dice? Uno para estar para acá, somos una naranja, yo soy la media y ella la otra media y nos juntamos y somos uno solo. Ao Tupuna lo fundamos para poder cumplir, porque en Ao Tupuna está misión, visión, Ok. y que eso es muy importante. Ao Tupuna se creó para rescatar, cuidar, enseñar, y lo hemos hecho durante todo este tiempo con Ao Tupuna. Han hecho trabajo. Imagínate, con Ao Tupuna pudimos hacer el tema de traer el primer charter a Rapa Nui. Ok. Nosotros lo trajimos el primer charter a En Rapa Nui. tiempos de Pandemia. Ok. Cáchate, en 2020. ¿cuándo fue? 2020. O sea, en el término de la pandemia todo esto. Tú y yo quisimos entrar a la política. Yo había entrado por consejero regional. Y tú quisiste entrar conmigo a la alcaldía. Pese a que conversamos 100 veces. Pero Bueno, en ese momento, ¿qué te nació? ¿sabes qué me nació? Me nació, gracias a eso, Sofía, aunque tú no lo creas, gracias a eso, bajé mi revolución. Ah, ¿Por qué te digo? Porque antes del 2015, todo el mundo acá en Rapa Nui me venía a pedir ayuda. sí. Y yo siempre con los brazos abiertos. Yo dije, ¿sabes? Voy a postularme a alcalde para ver a todas estas personas que yo he ayudado, cómo se van a comportar. Por último, dime algo, no sé. Y pasó lo que tenía que pasar. Salieron las votaciones. ¿Ah? Salieron las votaciones, los resultados. No, salieron los resultados y saqué la cuenta y dije, pero yo he ayudado a mucha gente desde 1997, de la creación de Cari-Cari hasta hoy en día, Sofía. Y no Por vi- lo tanto, y- invertiste sí, bastante. y no vi esa vuelta. mano de vuelta. Yo dije, gracias Señor por haberme abierto los ojos. Y hoy en día cuando la gente me pide es que cuál es tu necesidad, igual ayuda a la gente, Sí. pero yo tengo que saber por qué, a qué y para dónde va ese fondo. Con decirte, Sofi, al otro día de la votación, cuando terminó todo, llegó una señora con su hija a pedirme ayuda. Y esa señora lo vi que no votó por mí, Ya. pero fue y me pidió ayuda y yo le dije, oye, ¿y por qué no vas y pides ayuda a la persona que votaste? La señora se levantó y se fue.
Pero qué mejor enseñanza, po. Entonces esas cosas me dio que pensar hoy en día. Sigo siendo el mismo Lin, Sí. pero no Alberto como antes. No Alberto, era Albertito. Era Albertito. Sí, sí, de repente uno piensa de esa manera. Sí. No es por ser egoísta No, ni por ser no. mala persona, pero uno también tiene que chocar a con ver. un muro. Ya, a veces el muro pega fuerte. Pega fuerte. Pega más fuerte de lo que nosotros chocamos. Sí. Erin, pero yo todavía sigo pensando que tú hiciste un excelente trabajo cuando estuvo el Cari Cari. Una enseñanza a nuestros jóvenes de cuidarse, Sí. de la protección cultural, de basarse en lo nuestro y en cómo defenderse, porque hoy en día nuestra gente, esos que no fueran a estudiar, Ujú, ujú. ya se apoyan culturalmente hoy día. Son grandes Bueno, guías, bueno. grandes. Te quiero contar que he sido psicólogo, papá, profesor, la he hecho toda en Cari Cari. Tú no tienes dos hijos entonces. No. Ok. Quizás es la diferencia. Sí. No tienes dos hijos. Y todos los jóvenes siempre me dicen, tío, si no hubiese existido, ¿qué sería de nosotros? Y eso a mí me llena el corazón. Hoy en día hay 6 grupos activos. Sí. Y de esos 6 grupos activos hay semillas de Cari Sí, Cari. eso. Los 6 grupos que están existiendo ahí. Y bueno, yo agradezco también porque hay directores que dicen, no, él es el que la lleva, nosotros estamos acá. Bueno, Enrique Sí. Inca te hizo una canción, Sí, sí. Alma Aranoi, Sí, sí. donde hace taca taca, Ay. pero él habla justamente de ese poder Exactamente. de trabajo, poder de llamar la atención de la Oye, gente. con decirte, mira, yo concentrarlo. creo que no es por nada. Con decirte que ayer necesitaba una soldadora, llamé al Enrique y me dijo, te lo llevo inmediatamente. ¡Pum! Llegó para allá. Se sentó al lado mío y me dijo, tío, me acuerdo de este lugar. Siempre en lo que pueda me llaman nomás a la hora que sea, yo vengo, porque yo nací acá en Cari Cari. Esa canción era Alma Aranoi. Sí, Esta canción es bonita. Cuando tú la escuchaste por primera vez, ¿qué dijiste? me puse a llorar, ¿qué voy a decir? No. Me lo escuché por primera vez en la Tapati y él lo cantó en Él la lo Tapati. cantó en la Tapati. Oh, y tú estás ahí mirando. Yo estaba atrás, observando. lo escuché así, me puse a llorar porque yo estaba en competencia. Ah. Después él salió así, me quedó mirando y yo dije, vale, Maururu. Ahí habla todo lo que estamos conversando de Cari Cari. Tú hoy día tienes a una integrante del Cari Cari de esos tiempos, aquellos mozos, ¿ya? Que es nuestra autoridad comunal. Sí, ¿Tú recuerdas esos tiempos? recuerdo. Especialmente de ella. Como si fuera mi tío. Como si fuera hoy día, pero han pasado años. Ay, no Han quiero pasado recordar. muchos años. No, me acuerdo cuando me tocaste el tema, me acordé al tiro. Ya, ¿cuáles eran las canciones que año teníamos? 96. Año 96. Año 96. Y dentro de tus bailarinas, Sí, estaba Estaba la Chiupa Karate. oh, Arévalo Arévalo Pacarati. Pacarati. Doña Ella Isa. fue mi gran bailarina de ese tiempo, topísima ahí. Ella siempre fue linda, la Chiu, siempre. Sí, La Chiu era flacucha, así como está, Sí. así, con su pareo, coqueta, todo ahí. Se paraba a bailar su aparima, dejaba la crema en el escenario. y ella bailaba parima. Lo bueno de la Chiu que O sea, yo bailaba vi- todo, pero cuando entraba la parte polinésica, a ella le Ya. tocaba bailar la parima, porque era muy sensual para bailar la parima la Chiu. y No, aparte que la Chiu manejaba el francés, que eran idiomas necesarios necesario tu- para contactarte con los turistas en el momento. Sí, po. Madame, Monsieur, bonsoir Soir. o bonsoir et bienvenue a Ballet Cultural Cari Cari. Y ella
transmite también el haber aprendido mucho más en el Cari-Cari. Sí, sí. Porque claramente lo que ella no pudo obtener en Francia. Cada integrante o cada persona que estuvo en el Cari-Cari, aunque no haya estado más por trabajo, por a veces razones, igual se queda eso. La enseñanza se queda. A veces ni se da ni cuenta, pero está aplicando el sistema Cari-Cari. Es verdad. ¿Qué piensas tú con respecto a estas réplicas? ¿Qué pasa? Que gente que tú enseñaste en el Cari-Cari haya salido hasta en el continente, pero lo haya adoptado, y yo te digo, lo adoptó muy bien, ¿ya? Pero que lo replique en el continente. ¿Qué te parece a ti? Pero ¿a qué gente te refieres? No, la gente que ha hecho el trabajo, aprender, gente continental, los mismos estudiantes que se van allá. Por ejemplo, vamos a tocar un tema que, este tema es clave también. Hay mucha gente continental, hay grupos que me conocen, Sí. que bailan todos los bailes de Rapa Nui, y yo les digo, no hay problema que bailen, pero siempre que digan de quiénes son las canciones, y que ustedes son continentales, porque hay grupos que mienten que son Rapa Nui. Sí, también lo conozco. Copian todas las cosas y mienten que son Rapa Nui. Más encima, el Ministerio de Cultura los envía, o el Ministerio de Exterior los envía afuera a representarnos a Chile y a nosotros, con personas que no son de la etnia. Y eso es grave, Sofi. Entonces, las autoridades acá debieran preocuparse de eso. No toma en cuenta y dice, pero tú le enseñaste. Yo no le enseñé a mentir. Le enseñé mi cultura, porque gracias a esa cultura que yo le enseño a todo el mundo, eso se llama rescate. Porque esa misma persona mantiene la canción, baila todo. Pero lo que yo le enseñé a la gente, tú puedes bailar en Chile, pero cuando tú sales al extranjero, no me ocupe el nombre de Rapa Nui. Pero hay grupos allá que yo no le he enseñado, copian todo en la Tapati, vienen a la Tapati y aprenden todo, y después se van y hacen lo que ellos creen y piensan a su pinta. Ese es el tema. Porque tú, me disculpas, los escuchas cantando y ya te das cuenta que no era Rapa Nui. Sí. Y agradecimientos especiales. Bueno, primero que nada quiero agradecer a nuestro Creador, a Dios, a Jesús, a María, a mi mamá, a todos los coros que fueron maestros de todos nosotros. Bueno, y a todas las personas que todavía creen en el principio, creen en el respeto, creen en todo lo que uno hace bien. Eso, agradecer a eso. Y lo otro, decirle a la gente de hoy en día, no se olviden del respeto hacia las personas mayores. Y no solamente a las personas mayores, a todos, a los turistas. También quiero decir eso. Todos los turistas que vienen para acá, yo lo veo de esta forma. Cada turista que viene nos trae el pan de cada día. De alguna forma, por ejemplo, el que vende piña, turista. El que vende atún, turista. El que baila, turista. Todos vivimos del turismo. Por lo tanto, tenemos que cuidar. Y quiero aprovechar estos minutos para agradecer tu participación en este programa. Yo sé que cuesta dirigirse de repente en la tele, pero son espacios públicos en donde nuestra gente nos quiere conocer. A ti, a mí. Me gustó este movimiento, es nuevo, excelente. Para no estar cerrada en un 4x4. Pero ahora te vas a ir a terminar tu trabajito que el Mahara Nui. Arreglar nuestra escuela. Nosotros seguimos saltando. Ya, dejarte el Mahara Nui. Acá. Aquí está Mahara Nui. Mahara Nui es la academia. La academia. Cari-Cari es el ballet. Sí, precioso. Petieta y Sofía es lo único que quiero decir a la gente. Ámense, cuídense, respétense. Mauro. Y orana corua Mauro.
Matau te Rapa Nui.